Hola, ¿cómo están? Buenos días, bendiciones a todos. Eh, Espero que le esté yendo bien, que Dios le esté cuidando, protegiendo a usted, a su familia. Quiero hablar en unos escasitos minutos acerca de lo que es la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere que se haga. Todos estamos supuestos a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la gente usa esta expresión, si Dios quiere, si Dios lo permite, y es correcto. Realmente el hacer la voluntad de Dios es hacer exactamente lo que Dios quiere. Y la voluntad de Dios debemos usarla para cualquier empresa, para cualquier plan, para cualquier intención que nosotros queramos hacer. No debemos hacer nada si no es en la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque si hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, las cosas no van a andar bien. La Biblia nos narra acerca del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. La Biblia dice que Dios le dio a ellos una nube que era la que lo iba a proteger a ellos en el desierto, del calor, del sol. Y le dio una columna de fuego que era la que los iba a guiar por el camino en la noche. El pueblo de Israel, es decir, que el pueblo de Israel podía caminar de día o de noche mientras que iban en el desierto. Y el pueblo de Israel caminó por 40 años, perdón, en el desierto. Ahora, una cosa interesante es que muchas cosas que están en la palabra, que sucedieron en el Antiguo Testamento, estas historias, no están allí solamente para que nosotros lo veamos como una historia y la disfrutemos. No, tienen un significado espiritual. Fíjense que aquí en Números capítulo 9 dice así: y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Miren que el pueblo de Israel no caminaba así, como quien dice, como a ellos le daba la gana o a lo loco. No, no, ellos partían, recogían sus tiendas y caminaban cuando la nube se movía. Dice que la nube era la que les decía a ellos cuándo tenían que partir. Dice en el versículo 22, o si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Mire, la nube le daba a ellos una señal de cuándo tenían que ir. Claro, ya sabemos que esa nube no andaba sola. Había un ser poderoso que la movía y es Dios. Es decir, que el pueblo de Israel muchas veces podían quedarse unos días, semanas y hasta un año en un lugar si la nube se quedaba en ese lugar. El indicador era la nube. Es decir, la nube es la voluntad de Dios. ¿Qué sucedía si el pueblo de Israel le daba la gana y dice, no, ¿sabe qué? Nube, nosotros nos vamos a ir porque queremos seguir? Podían morir achicharrados por el sol. ¿Sabes qué? Lastimosamente hoy en día los cristianos creen que pueden andar sin tomar en cuenta a Dios, sin ver lo que Dios quiere para sus vidas. Y sabe que cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, aunque no nos achicharramos literalmente, van a venir problemas a nuestras vidas porque estamos saliendo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestro indicador de dónde está la bendición, de dónde está el cuidado, de dónde está la protección de Dios. Dice la palabra aquí en el versículo 23, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. El mandato de Jehová era la nube. Cuando la nube se movía, cuando se alzaba, partían. Cuando paraba, tenían que parar. Si se iba a quedar un día o 2 días o una semana o un año, la nube era la que decía cuánto tiempo tenían que estar. Los cristianos tenemos que entender que Dios es el que nos dice lo que debemos hacer. Es su voluntad perfecta la que nos va a llevar a la bendición, al cuidado de Él. Nosotros no podemos querer
hacer las cosas como nosotros queremos. Tenemos que someternos a su santa y perfecta voluntad. Si nosotros hacemos las cosas exactamente como Dios quiere, va a haber bendición, va a haber cuidado, va a haber protección. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios y hacemos las cosas como nosotros queremos, entonces van a haber problemas y va a haber grandes problemas. Así que el mensaje para esta mañana, para todos, es: andemos bajo el cuidado y la voluntad de Dios. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios, bueno, Santiago capítulo 1, el versículo 5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando en nada. Así que si no tienes sabiduría para saber qué es lo correcto o no, porque hay voluntad escrita, está la palabra de Dios, hay cosas que no tienes ni que preguntarle a Dios, porque ahí están en la palabra y Él te dice qué es bueno y qué es malo, pero hay cosas donde necesitamos sabiduría de Dios y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría, quiero saber cuál es tu voluntad. Es muy amplio hablar de esto, pero quería que meditáramos un poco en esto. Esperamos que esta pequeña meditación haya sido de bendición y le deseo un excelente día. Dios le bendiga. Chao.